En los registros silenciosos del cielo, cuando la bóveda estrellada se despliega como un escenario de fuerzas antiguas, emerge Escorpio como la figura que nunca encaja del todo en las lógicas del mundo cotidiano. Su rareza no proviene del capricho, sino de la intensidad con la que encarna la esencia misma de la transformación. Mientras otros signos transitan la vida buscando equilibrio, avances lineales o certezas consoladoras, Escorpio se mueve en los territorios donde la luz se quiebra y renace, donde la intuición sustituye a la razón y donde los instintos se elevan hasta convertirse en brújula espiritual. Su rareza es la huella de quien ha cruzado puertas que la mayoría evita, de quien ha mirado en los ojos de su propia sombra sin apartar la mirada. El magnetismo que desprende Escorpio surge de la profundidad de sus pulsiones internas. No se alimenta de la superficie, pues allí no encuentra nada que lo sacie. Siente el mundo como un océano de energías ocultas que lo atraviesan y lo convocan, fuerzas que otros ni perciben y que en él resuenan con una claridad casi sobrenatural. Esa sensibilidad extrema lo vuelve distinto, porque donde otros ven un gesto, él percibe una intención, donde otros ven una palabra, él reconoce una herida, donde otros ven un silencio, él escucha un universo entero. El cielo lo dotó de un radar emocional afinado hasta lo inexplicable, capaz de detectar falsedades disfrazadas de cortesía y verdades envueltas en miedo. Una de las razones más profundas de su rareza es la influencia simbólica de los reinos que rige. Escorpio pertenece al dominio de Plutón, señor de la metamorfosis y guardián de los recovecos más ocultos del alma. Este planeta no promete caminos rectos, sino túneles, portales, muros que se derrumban y resurrecciones necesarias. De ahí que Escorpio no pueda vivir a medias ni sentirse cómodo en estructuras rígidas. Su vida se organiza en ciclos que comienzan con un estremecimiento interior, una intuición que lo convoca hacia algo que aún no tiene forma. Lo que para otros signos es una amenaza, para él es un llamado. Y es ese llamado el que lo vuelve enigmático, porque su espíritu reconoce que para avanzar debe abandonar pieles, desprenderse de viejas versiones de sí mismo y avanzar hacia territorios que nadie se atreve a nombrar. La percepción que el mundo tiene de su rareza también nace de la intensidad emocional con la que vibra. Sus emociones no son corrientes de agua suave, son mareas capaces de arrastrar lo que ya no sirve, tormentas que purifican y dan paso a mares serenos donde la autenticidad vuelve a brotar. En Escorpio, cada sentimiento es profundo, cada vínculo es un pacto, cada experiencia deja una marca. No le teme a lo oscuro porque sabe que en lo oscuro se encuentra la semilla del renacimiento. Esa comprensión los separa de la mayoría, que prefiere evitar los abismos. Escorpio los atraviesa siendo consciente de que en ellos reside la alquimia que transforma el miedo en fuerza, la pérdida en poder y la vulnerabilidad en visión. Hay en su manera de vivir la vida una intensidad que a veces desconcierta. Su presencia es difícil de ignorar porque parece venir de un tiempo distinto, como si hubiese vivido 1000 vidas acumuladas en una sola encarnación. Esa sensación procede de su capacidad para recordar, incluso sin saberlo, las experiencias más profundas de su historia personal y colectiva. Porta memorias ancestrales que se despiertan con facilidad, y ese despertar lo convierte en un ser que habla con lenguajes no aprendidos, que comprende señales que otros pasan por alto y que encuentra sentido en hechos que parecen aleatorios. Su rareza es la expresión de un alma antigua caminando en un mundo que aún no alcanza la profundidad que él necesita. La energía de Escorpio está también conectada con la intensidad de la pasión. No actúa a medias ni siente a medias. Cuando desea algo, su deseo se convierte en un impulso vital que lo consume y lo impulsa simultáneamente. Esa fuerza interna puede parecer excesiva para quienes envidian su determinación, porque mientras muchos dudan, Escorpio ya se ha sumergido en la corriente. Su deseo no es un capricho momentáneo, es una verdad que nace del centro mismo de su ser. Esa autenticidad absoluta es tan rara como poderosa. Le permite caminar en dirección a lo que parece imposible, romper barreras que detienen a otros y sostenerse incluso cuando el mundo se derrumba a su alrededor. La rareza de Escorpio se expresa también en su relación con el silencio. No es un silencio vacío, sino uno cargado de intensidad. A veces observa en calma, como un guardián que vigila desde las sombras. Ese silencio desconcierta, porque otros no pueden adivinar qué pensamientos se agitan detrás de su mirada fija. En realidad, su mente está trabajando a niveles que trascienden la lógica común, analiza, siente, conecta puntos invisibles, detecta vulnerabilidades y fortalezas. Su rareza radica en la profundidad de su análisis, que no se limita a la razón sino que incorpora intuiciones que brotan con la precisión de una revelación. En el mundo de los vínculos humanos, Escorpio destaca por su lealtad,
pero también por la exigencia con la que evalúa la autenticidad de quienes lo rodean. No se entrega fácilmente, porque sabe que su energía es poderosa y transformadora. Necesita certezas que no siempre existen en la superficie. Por eso, cuando se compromete, lo hace con la intensidad de un pacto eterno. Su rareza se vuelve evidente en esa forma de amar que parece fuera del tiempo, donde la entrega se convierte en un acto sagrado y la confianza en un tesoro que no se concede a la ligera. Mientras muchos viven relaciones como juegos pasajeros, Escorpio las vive como procesos de evolución espiritual. La rareza que proyecta también nace de la manera en que enfrenta la adversidad. El dolor para Escorpio nunca es simple sufrimiento, es combustible. Enfrenta crisis que destruirían a otros, pero en él despiertan una furia silenciosa que lo impulsa hacia un renacimiento inevitable. Como criatura asociada al símbolo del ave fénix, cada caída desencadena su ascenso, y cada ruptura abre la puerta a una versión más poderosa de sí mismo. Esta capacidad de reconstruirse con una fuerza casi sobrenatural lo diferencia tanto que otros no logran comprender cómo logra levantarse de cenizas que parecían definitivas. Su rareza también toma forma en la manera en que comprende el poder. Para Escorpio, el poder no se busca por vanidad ni por dominio, se busca para entender el impacto de la energía, para dominar el territorio interior, para conquistar aquello que amenaza con limitarlo. El poder que maneja es invisible, silencioso, sutil. No se apoya en la apariencia ni en la prepotencia, sino en la capacidad de leer lo que ocurre en el alma humana. Esa comprensión profunda de las dinámicas ocultas convierte su presencia en algo que impone respeto incluso sin intención. La rareza de Escorpio está también en su relación con el destino. Siente que no está aquí por casualidad, sino para cumplir misiones que incluso él no comprende del todo hasta que se ve obligado a atravesarlas. Esa sensación de propósito interno lo diferencia de quienes viven al ritmo de lo predecible. Su camino está marcado por señales que otros no perciben, por sincronías que lo empujan hacia encuentros, rupturas y descubrimientos que forman parte de una trama mayor. A veces, esa conexión con un destino misterioso lo hace parecer distante, absorto en pensamientos profundos, como si estuviera escuchando una voz que no pertenece a este mundo. En los territorios donde la noche se vuelve más densa y las constelaciones parecen adquirir voz propia, la energía de Escorpio se manifiesta con matices que rara vez se comprenden en su totalidad. Entre esos matices existe un aspecto apenas abordado, la profunda relación que este signo mantiene con el tiempo. No con el tiempo lineal que la humanidad utiliza para organizar la vida cotidiana, sino con un tiempo interno, circular, casi mítico. Escorpio percibe que cada experiencia no sucede una sola vez, sino que deja ecos que viajan hacia adelante y hacia atrás, tejiendo conexiones invisibles entre lo que fue, lo que es y lo que será. Esa percepción altera la forma en que vive cada momento, porque para él nada es pasajero, nada es trivial, nada es verdaderamente olvidado. Su rareza nace también de esta relación con un tiempo que se expande y se contrae como una marea silenciosa que solo él escucha. Existe en su alma una tensión constante entre destrucción y creación, una danza interna que se despliega incluso cuando nada ocurre en el exterior. Mientras otros signos buscan estabilidad para sentirse seguros, Escorpio necesita movimiento interior para sentirse vivo. Ese movimiento no siempre se manifiesta en acciones visibles, sino en transformaciones profundas que ocurren incluso en los momentos más tranquilos. Su rareza se evidencia en esa capacidad de estar en calma mientras en su interior se reorganizan mundos enteros. Es una quietud engañosa, la calma previa al renacimiento, el silencio cargado de significados que precede a cada cambio. Otra dimensión apenas mencionada es la relación de Escorpio con la vulnerabilidad. A menudo se piensa que la oculta o la niega, pero en realidad la siente con tanta intensidad que debe protegerla como si fuera un tesoro sagrado. Su rareza nace de la manera en que transforma la vulnerabilidad en sabiduría. Cada herida que atraviesa no se queda en la superficie, se profundiza, se analiza, se comprende, hasta convertirse en una herramienta que afina su intuición. Esa alquimia emocional lo vuelve capaz de ver en los demás aquello que aún no reconocen en sí mismos. Por eso, para muchas personas, su presencia parece un espejo incómodo, capaz de reflejar verdades que preferirían no enfrentar. Existe también una conexión profunda entre Escorpio y el mundo de los símbolos. Los arquetipos que otros perciben como figuras lejanas, él los siente como fuerzas vivas que habitan en su interior. Su rareza está marcada por esta capacidad de encarnar energías que pertenecen a mitos antiguos.
A veces se convierte en el guerrero que enfrenta lo invisible, otras veces en el sacerdote que escucha lo que los demás ignoran, y en ocasiones en el guardián silencioso que protege conocimientos que no pueden ponerse en palabras. Esta coexistencia de identidades internas lo vuelve complejo y desconcertante para quienes esperan coherencia lineal en su carácter. En él habitan múltiples versiones, cada una activada por un acontecimiento emocional o por un llamado del destino. En los vínculos, aparece otro aspecto esencial y poco desarrollado, la manera en que Escorpio percibe la fusión energética. Para él, un vínculo no es simplemente una interacción entre dos personas, es un intercambio profundo entre dos fuerzas que pueden elevarse mutuamente o consumir una a la otra. Esta percepción lo lleva a establecer conexiones intensas y transformadoras. Su rareza se hace palpable en su manera de sentir que un vínculo puede cambiar la estructura misma del alma. No teme a esa intensidad porque reconoce que la evolución personal requiere de experiencias que rompan las defensas superficiales. Sin embargo, esta comprensión lo vuelve selectivo, porque sabe que no todos están preparados para ese nivel de profundidad. Y esa selectividad puede ser interpretada como misterio, distancia o incluso frialdad, cuando en realidad es una forma de proteger la sacralidad de su energía. Hay en él una percepción casi ritualista del dolor emocional, una forma de ver cada desafío como un pasaje iniciático. Mientras muchos temen la pérdida, Escorpio la reconoce como parte esencial del ciclo de la vida. Su rareza surge de su habilidad para entregarse a la experiencia del dolor sin quedar atrapado en ella. Lo atraviesa, lo enfrenta, lo disecciona, y al final encuentran en la semilla de un poder renovado. Esta relación íntima con las crisis convierte a Escorpio en un maestro del renacimiento, incluso cuando no busca serlo. Su existencia misma se convierte en un testimonio de que la oscuridad no es un final, sino un inicio disfrazado. También existe en su espíritu una fascinación por lo oculto que va mucho más allá del misterio superficial. Para Escorpio, lo oculto no es simplemente lo que está escondido, sino lo que todavía no ha sido comprendido. Explora dimensiones de la vida que otros pasan por alto, la energía detrás de una palabra, la intención detrás de un gesto, el pasado emocional detrás de una reacción. Esta percepción profunda lo conecta con capas sutiles de realidad que la mayoría no percibe. Su rareza se refleja en esa habilidad para interpretar lo invisible, para descifrar lo simbólico y para sentir lo energético como si fuese materia tangible. Otra faceta esencial es su relación con la magia interior. No magia en un sentido literal, sino en la forma en que comprende que los pensamientos, emociones y decisiones tienen un impacto mucho más grande de lo que parece. Escorpio percibe la vida como un tejido de causas ocultas, de energías silenciosas que influyen en el destino. Su rareza surge de esa capacidad de reconocer las conexiones entre lo que aparentemente no está relacionado. Esta conciencia lo lleva a actuar con una determinación silenciosa, como si supiera que cada paso que da resuena en un plano que los demás no pueden ver. La energía de Escorpio se manifiesta también en la intensidad de su voluntad. No es una voluntad que busca imponerse al mundo, sino una voluntad que se alinea con fuerzas profundas del propio ser. Cuando decide avanzar, lo hace movido por una convicción interna tan poderosa que parece provenir de un lugar más allá de la lógica. Esta fuerza de voluntad es una de sus características más incomprendidas, porque no responde a motivaciones visibles. Su rareza se expresa en esa capacidad de mantenerse fiel a su camino incluso cuando nadie parece comprenderlo, incluso cuando la dirección que elige parece oscura o incierta. Confía en una brújula interior que rara vez falla, porque está guiada por fuerzas que trascienden lo racional. Hay también un vínculo poderoso entre Escorpio y los silencios del alma. El silencio no es ausencia de sonido, sino un espacio donde la verdad se revela con mayor claridad. En los pasadizos invisibles donde la energía colectiva del cosmos fluye como un río ancestral, la rareza de Escorpio se manifiesta en su manera de comprender la verdad. No la verdad objetiva, ni la que se impone desde fuera, sino la verdad interna que cada alma lleva oculta incluso para sí misma. Escorpio posee la capacidad de percibir esa verdad como si fuera un hilo luminoso que recorre la oscuridad. Esta percepción profunda lo distingue porque mientras el resto del mundo suele preferir la comodidad de las versiones superficiales, él se siente atraído hacia lo que yace detrás, hacia lo que permanece escondido bajo capas de silencio, miedo o confusión. Aquello que para otros es un misterio inquietante, para Escorpio es un territorio natural donde su conciencia se expande y se afirma. En esa búsqueda de la verdad interior, se despliega uno de los rasgos menos comprendidos de su esencia, su relación con el símbolo de la muerte espiritual.
No la muerte física, sino la muerte simbólica que ocurre cada vez que algo en su vida debe ser dejado atrás. Escorpio percibe esas muertes como portales que deben atravesarse con valentía. Su rareza reside en la manera en que abraza esos cierres inevitables, reconociéndolos como la antesala de una transformación que siempre lo llevará más lejos, más alto, más profundo. Mientras muchos temen que la destrucción de viejas estructuras los deje sin identidad, Escorpio comprende que la identidad verdadera se fortalece precisamente en esas rupturas. Su espíritu es moldeado por el fuego de las pérdidas y las renuncias, convirtiendo cada final en una victoria silenciosa que lo impulsa hacia su versión más poderosa. Existe también en Escorpio un vínculo con la introspección que rara vez se menciona en toda su amplitud. No es una introspección simple, sino una capacidad casi profética de descender a los rincones más profundos de sí mismo. Allí encuentra respuestas que no nacen de la mente, sino del alma. Esta disposición a explorar lo más recóndito de su interior lo vuelve especialmente sensible a las capas ocultas del mundo emocional. Su rareza se manifiesta en esa habilidad para entender el sufrimiento y la grandeza humana desde dentro, como si la experiencia colectiva del dolor y del renacimiento estuviera inscrita en su memoria espiritual. Por eso, incluso cuando calla, su presencia parece comprender lo que otros ignoran. Por eso, incluso cuando no interviene, su energía transforma silenciosamente a quienes lo rodean. Otro aspecto que emerge con fuerza es la manera en que Escorpio convive con la paradoja. Su espíritu sabe que la existencia no es lineal ni predecible, y por eso acepta la coexistencia de luz y sombra, fuerza y fragilidad, dolor y pasión. Esta aceptación natural de las polaridades lo convierte en un ser que no busca negar ninguna parte de sí mismo. Su rareza reside en esa capacidad de encontrarse completo incluso en medio del caos. Mientras otros luchan por mantener una imagen coherente, Escorpio reconoce que la coherencia real surge de la integración de todos los fragmentos internos, incluso los contradictorios. Esa integración le otorga un magnetismo profundo, porque en un mundo donde muchos fragmentan su identidad para sobrevivir, él se atreve a reunificarla para vivir. Existe también una conexión muy poderosa entre Escorpio y el umbral emocional donde nacen las pasiones auténticas. No se deja llevar por caprichos fugaces, sino por llamas que provienen de las capas más profundas de su ser. Su rareza se expresa en la intensidad con la que siente esas pasiones, como si cada impulso emocional echara raíces en lo más hondo de su alma. Esa profundidad lo vuelve capaz de entregarse por completo a una causa, a un proyecto, a una visión, a un vínculo. Pero también le concede la sabiduría necesaria para reconocer cuando una pasión se ha vuelto destructiva y debe ser transmutada. Esta dualidad lo convierte en un alquimista emocional que trabaja en silencio, transformando impulsos brutos en propósitos elevados. En el terreno espiritual, Escorpio percibe dimensiones que para otros pasan desapercibidas. No porque busque la mística deliberadamente, sino porque forma parte de su naturaleza. Su intuición es una puerta abierta hacia planos que se intuyen más que se explican. Esa sensibilidad hacia lo trascendente lo conecta con arquetipos colectivos, con memorias ancestrales, con símbolos que gobiernan movimientos internos de la psique humana. Su rareza surge de su capacidad para sentir esas corrientes como algo familiar, como un lenguaje que reconoce sin necesidad de aprenderlo. Y en esa familiaridad encuentra la fuerza para avanzar en momentos donde lo visible parece ofrecer pocas certezas. Otra dimensión que rara vez se explora es la relación de Escorpio con la energía de protección. Aunque muchos lo asocian con intensidad, misterio o poder, pocas veces se menciona su inmensa capacidad protectora. Escorpio protege aquello que ama con una lealtad feroz, con una voluntad imbatible. Esta protección no nace del miedo, sino del reconocimiento de la vulnerabilidad del otro. Su rareza está en esa mezcla de fuerza y ternura que convive en su interior, una combinación que pocos comprenden en su totalidad. Es capaz de enfrentar tormentas, desmantelar mentiras y desafiar males invisibles cuando siente que una presencia importante en su vida necesita su amparo. Su energía protectora se convierte entonces en un escudo silencioso, fuerte y misterioso. En su mente existe también una visión estratégica que no siempre se observa desde fuera. Escorpio no improvisa al azar, su aparente espontaneidad está guiada por una comprensión profunda de los patrones emocionales y energéticos que lo rodean. Esta visión estratégica se traduce en una habilidad casi instintiva para anticipar movimientos, detectar riesgos, reconocer oportunidades ocultas. Su rareza surge de la manera en que su mente se desliza entre lo racional y lo intuitivo sin perder claridad.
Puede leer una situación como si fuera un mapa emocional donde cada detalle tiene un significado oculto y cada decisión desencadena consecuencias invisibles. Esta capacidad le permite actuar con una precisión admirable cuando las circunstancias demandan audacia. En el plano emocional, Escorpio posee una memoria intensa que no olvida los aprendizajes esenciales. No es rencor, sino registro profundo de aquello que marcó su esencia. Su rareza radica en la manera en que utiliza esa memoria como brújula. Cada experiencia se convierte en un punto de referencia, cada lección en un fragmento de sabiduría, cada herida en un mapa que indica hacia dónde no debe regresar. Mientras otros repiten patrones porque olvidan el origen de sus sombras, Escorpio avanza con un conocimiento interior que lo arma contra las trampas de la vida. Esta memoria emocional lo convierte en un ser profundamente consciente del valor del pasado, pero también hábil para utilizarlo en la construcción del futuro. En los rincones más profundos del zodiaco, donde las constelaciones guardan secretos que solo unos pocos signos pueden descifrar, se esconde un aspecto de Escorpio apenas mencionado, su relación con la memoria del universo. No se trata de una memoria racional ni de un cúmulo de experiencias propias, sino de una resonancia con recuerdos que existen más allá del tiempo humano. Escorpio conecta con los ecos de experiencias que pertenecen a generaciones, linajes, almas que han viajado antes que él. Esa memoria ancestral vibra en su interior como un susurro continuo que lo guía hacia decisiones que otros no comprenden, pero que él reconoce como inevitables. Su rareza proviene de ese vínculo con lo eterno, de esa capacidad de actuar como si la historia cósmica se desplegara ante él, revelando las rutas ocultas que debe seguir. En esa conexión profunda con lo ancestral aparece otro rasgo poco explorado, su afinidad con la energía de lo prohibido. No en el sentido moral, sino en la atracción natural por aquello que ha sido relegado, marginado o silenciado por miedo. Escorpio se siente llamado a los territorios donde otros no se atreven a entrar, porque reconoce que allí se encuentran verdades crudas, potentes y necesarias. Su rareza surge de esa valentía innata para cruzar umbrales que han sido sellados para la mayoría. Cuando la vida presenta puertas que parecen vetadas, Escorpio percibe un llamado interno que lo empuja a girar el pomo y avanzar hacia lo desconocido. Allí descubre sabidurías enterradas, fuerzas ocultas y revelaciones que después se convierten en parte esencial de su poder interno. También existe en Escorpio una sensibilidad peculiar hacia las energías no expresadas. Percibe tensiones invisibles que flotan en una habitación, silencios que pesan más que las palabras, movimientos sutiles del alma que escapan a la percepción común. Su rareza se manifiesta en esa habilidad para comprender el lenguaje energético de las emociones no dichas. Escorpio sabe cuando alguien oculta tristeza detrás de una sonrisa, o cuando un vínculo se fractura antes de que ocurra una palabra hiriente. Su espíritu capta vibraciones que otros ni siquiera saben identificar. En ese dominio silencioso es donde Escorpio se convierte en un lector de almas, un guardián de significados ocultos, un astrólogo natural cuya percepción se afina con cada latido del universo. En su relación con el caos se esconde otra faceta esencial. Mientras muchos temen al caos y buscan evitarlo a toda costa, Escorpio reconoce en él un estado fértil donde la vida se reorganiza. Su rareza proviene de esa capacidad para permanecer en medio de tormentas emocionales sin desintegrarse. En lugar de huir, escucha. En lugar de derrumbarse, se concentra. En lugar de perderse, encuentra el sentido oculto detrás de cada fragmento roto. El caos para Escorpio no es amenaza, sino oportunidad. Es un llamado a desmantelar lo falso para que lo auténtico pueda erguirse sin fisuras. Esa maestría en el caos lo convierte en un espíritu preparado para sobrevivir incluso a los temporales más devastadores. La intuición de Escorpio tampoco se limita al ámbito emocional, se extiende al terreno físico del cuerpo, convirtiéndose en un radar que detecta señales internas con una precisión inusual. Su rareza se manifiesta en la forma en que reconoce cambios internos, presiones energéticas, tensiones que le anuncian decisiones inminentes o movimientos del destino. Escorpio siente en su carne lo que otros apenas perciben como incomodidad. Esta conexión profunda entre cuerpo y espíritu le otorga una brújula infalible que guía sus acciones. No necesita explicaciones lógicas cuando su instinto habla con una claridad que parece provenir del propio cosmos. En su relación con la palabra surge otro aspecto fascinante. Escorpio no utiliza el lenguaje de manera involuntaria, cada palabra que pronuncia carga una energía deliberada. Sabe que el verbo es creador y destructor, que puede sanar o devastar. Su rareza se manifiesta en esa precisión verbal que parece casi ceremonial.
Cuando guarda silencio, no es indiferencia, es protección. Cuando habla, cada sílaba vibra desde lo profundo, impactando en la realidad de forma directa. Esta maestría sobre la palabra hace que su voz tenga un peso difícil de ignorar, incluso cuando se expresa con calma. Existe también en su alma una conexión con la alquimia de la identidad. Escorpio no teme las diferentes versiones de sí mismo porque entiende que el yo es un proceso en constante evolución. Su rareza surge de su capacidad para dejar atrás identidades que ya cumplieron su propósito sin aferrarse a ellas. Mientras otros luchan por conservar una imagen fija, Escorpio se desprende de lo viejo como quien suelta un pétalo marchito para permitir que nazca un brote nuevo. Esta fluidez lo convierte en un ser transformador, capaz de renacer tantas veces como sea necesario. Y cada renacimiento trae consigo una versión más compleja, más sabia, más poderosa. En su vínculo con la justicia interna aparece otra dimensión poco explorada. Escorpio siente una brújula moral que no responde a normas externas, sino a una ética profunda grabada en su espíritu. Su rareza nace de la intensidad con la que defiende lo que considera correcto, aunque nadie más lo entienda. Esta justicia interna lo conduce a proteger lo auténtico, a desenmascarar lo falso, a enfrentar fuerzas que amenazan la esencia de quienes lo rodean. Su valentía moral no viene del deber, sino de una convicción interna tan sólida que no necesita ser validada por nadie. El misterio que rodea a este signo se engrandece cuando se contempla la forma en que su energía, aun silenciosa, actúa sobre el tejido sutil que une lo visible y lo invisible. En Escorpio habita un antiguo eco de los guardianes de umbrales, seres destinados a percibir lo que otros no captan y a moverse entre corrientes donde la mayoría no se atrevería ni a mirar. Esa condición de raridad se profundiza cuando se observa cómo su intuición no opera como un presentimiento disperso, sino como una brújula interna capaz de detectar el pulso emocional de los eventos antes siquiera de que ocurran. Escorpio no interpreta señales, las siente vibrar desde su origen, como si estuviera conectado a una antena cósmica que traduce frecuencias que el resto del zodiaco solo percibe como ruido. La aparente rareza también surge de la manera en que acumula fuerza en silencio. Mientras otros signos buscan expresarse para hallar claridad, Escorpio encuentra claridad antes de expresarse. Cada palabra que pronuncia ha sido tamizada por un proceso interno que no responde a impulsos, sino a una profunda lectura del impacto que tendrá. Esa capacidad de medir la energía de un gesto o una frase lo convierte en un estratega nato, pero también en un ser que se mueve fuera del ritmo común. No necesita ser comprendido porque entiende que lo esencial nunca ha nacido para la superficie. Así, su silencio no es distancia sino preparación, su calma no es reserva sino poder acumulado, y esa actitud lo envuelve en una atmósfera que muchos califican de extraña simplemente porque no saben cómo interpretarla. La intensidad que lo caracteriza no es una exageración emocional sino una forma de conectar con la vida desde la raíz. Escorpio no quiere saber qué ocurre, quiere saber por qué ocurre, de qué sombra nace, qué verdad oculta, qué historia trae detrás. Esa profundidad con la que mira la realidad provoca impactos a su alrededor, porque desmonta apariencias sin proponérselo, desnuda intenciones sin avisar y capta contradicciones con una facilidad que inquieta a quienes prefieren moverse entre máscaras. Su rareza entonces se convierte en una especie de don incómodo, una fuerza que revela lo que los demás tratan de esconder, incluso aquello que esconden de sí mismos. La energía marciana que lo impulsa en la acción no presenta la impulsividad ardiente del fuego, sino la precisión quirúrgica del cirujano que sabe exactamente dónde cortar para liberar lo que está atrapado. En cada decisión, por pequeña que sea, actúa esa mezcla de determinación e instinto que convierte su camino en una travesía llena de transformaciones internas continuas. No se conforma con avanzar, necesita renacer en cada etapa, desprenderse de viejas pieles, abandonar cargas emocionales, reconstruirse una y otra vez como si cada ciclo fuera un ascenso más hacia una versión más poderosa de sí mismo. Esa constante mutación desconcierta, pues muchos se aferran a lo que ya conocen mientras Escorpio deja atrás lo que ya no vibra con su esencia. La presencia de Plutón en su naturaleza añade una dimensión de rareza que no se observa en ningún otro signo. Plutón actúa como un alquimista silencioso, disolviendo lo caduco, intensificando lo auténtico y forzando a la conciencia a mirar incluso las verdades más crudas. Escorpio carga con esta fuerza desde su nacimiento, por eso percibe la vida como un territorio de pruebas, revelaciones y rescates. Cuando enfrenta una crisis, no la observa como un castigo sino como una llave que abre un nivel superior de su propia energía. Camina con una especie de solemnidad interior,
como si supiera que su alma reconoce terrenos que ya ha recorrido antes, territorios de sombra donde otros se perderían y donde le encuentra propósito. La lealtad que ofrece no nace de la necesidad de compañía, sino del compromiso casi ancestral con las conexiones que valen la pena. Esa lealtad extraña para muchos se mantiene incluso cuando todo parece derrumbarse, porque Escorpio no abandona un lazo que considera verdadero. Su rareza radica en que no ama a medias, no confía a medias, no lucha a medias. Cuando entrega algo de sí, lo hace con la totalidad de su fuerza vital, y esa manera tan absoluta de vincularse puede parecer excesiva a quienes temen la intensidad. Sin embargo, es justamente ese compromiso inquebrantable lo que convierte su presencia en un faro en momentos de oscuridad, pues su energía no tiembla frente a lo que asusta a otros. Su capacidad de regenerarse, más que un rasgo psicológico, es una huella espiritual. Cada vez que cae, algo dentro de él aprende a levantarse con más sabiduría, como si en la caída hubiera descubierto un fragmento nuevo de su propia esencia. Ese proceso íntimo se convierte con el tiempo en una especie de armadura invisible que no endurece, sino que purifica. Escorpio se vuelve un testimonio viviente de que la fuerza no viene de evitar heridas, sino de transformarlas en poder. Y esa comprensión profunda, que desafía la lógica habitual, contribuye a la percepción de rareza que tantos le atribuyen. En su interior existe además una sensibilidad extrema que pocos sospechan, porque sabe ocultarla bajo capas de serenidad y precisión. Esa sensibilidad no es fragilidad, es un radar que capta emociones ocultas, palabras no pronunciadas, tensiones soterradas, movimientos energéticos que escapan a la vista común. Su rareza proviene también de esa mezcla imbatible entre vulnerabilidad perceptiva y fortaleza emocional. Puede sentir más que otros sin quebrarse, puede soportar más que otros sin perder su eje, puede continuar incluso cuando ya ha atravesado lo que para muchos sería un final. Escorpio es raro porque vive mirando hacia preguntas que otros no se atreven a formular, porque su alma no teme el abismo, porque encuentra significado en procesos que otros desprecian por dolorosos. Es raro porque su fuego no arde, quema desde dentro, porque su agua no fluye en la superficie, corre en las profundidades, porque su espíritu no se conforma con existir, necesita trascender. Su rareza no es un defecto, es un destino. Y quienes conocen el pulso secreto de su energía saben que en esa rareza late una grandeza que solo unos pocos signos pueden sostener. La rareza de Escorpio se agranda cuando se contempla la forma en que su energía se relaciona con los tiempos invisibles, esos ritmos del destino que no dependen del calendario ni de la voluntad humana. En su interior existe un reloj profundo que marca ciclos de transformación propios, ajeno a la prisa del mundo y al ruido de las expectativas ajenas. Ese reloj parece detenerse cuando necesita observar y acelerarse cuando llega el momento de actuar, creando la impresión de que vive al margen del tiempo lineal. Esta manera tan poco convencional de fluir entre etapas hace que su presencia suela sentirse fuera de lo común, como si perteneciera simultáneamente al pasado, al presente y al porvenir. Los antiguos astrólogos veían en esto una huella de vidas anteriores, una memoria espiritual tan persistente que le permite intuir caminos antes de que se hayan abierto. La rareza también surge de su relación con el silencio. No un silencio vacío, sino uno cargado de significados ocultos, un silencio fértil donde se gesta su visión del mundo. Escorpio no necesita hablar para influir, su sola presencia altera dinámicas, corrige rumbos, tensa o aquieta el aire según lo que su alma perciba. Hay un magnetismo antiguo en su mirada, un reflejo del poder plutoniano que porta sin esfuerzo y que despierta reacciones inesperadas en quienes lo rodean. Ese magnetismo no busca dominar, simplemente existe, y su sola existencia desestabiliza lo superficial, libera lo que estaba retenido y revela lo que se mantenía bajo llave. En lo profundo de su esencia opera un mecanismo espiritual que pocos comprendían incluso en las tradiciones antiguas, la capacidad de absorber emociones densas y transformarlas en claridad. Esta facultad misteriosa le permite entrar en espacios cargados de tensión sin quedar atrapado por ellos. Su energía actúa como un crisol alquímico que toma lo caótico y lo convierte en dirección, que toma lo doloroso y lo convierte en fortaleza, que toma lo oscuro y lo convierte en sabiduría. Este poder transmutador lo sitúa en una categoría distinta a la del resto del zodiaco, porque mientras muchos evitan lo difícil para proteger su equilibrio interior, Escorpio fortalece su equilibrio atravesándolo. Su rareza se hace todavía más evidente en la relación que mantiene con la verdad. Escorpio percibe la mentira emocional antes de que se exprese, siente la incoherencia antes de que se manifieste, detecta la ruptura entre palabras y acciones sin necesidad de confirmación. Esta sensibilidad se debe a que su conciencia se mueve por capas, nunca se limita a la superficie.
Para él la realidad no es lo que se dice, sino lo que vibra detrás de lo dicho. Esta forma de ver el mundo genera admiración, al mismo tiempo, desconcierto, porque en presencia de Escorpio es difícil sostener fachadas. Donde otros ven una expresión amable, él ve la tensión que la sostiene, donde otros escuchan un discurso, él escucha las pausas, donde otros se dejan engañar por lo evidente, él reconoce lo auténtico. La conexión con el dolor como vía de crecimiento también forma parte de esa rareza incomprendida. Mientras muchos signos buscan evitar lo que hiere, Escorpio percibe que en el dolor habita una fuerza de purificación que permite desprenderse de pieles antiguas, de apegos desgastados, de lealtades que ya no sostienen la evolución. Su alma no le teme al sufrimiento porque sabe que, después de cada caída, se abre un pasaje hacia una versión más lúcida y poderosa. Esa manera valiente de caminar entre restos, sombras y reconstrucciones le otorga un conocimiento interior que no puede adquirirse por vías suaves. Así emerge su fortaleza silenciosa, una fortaleza que no alardea, pero que nadie puede negar cuando se manifiesta en momentos decisivos. La energía marciana en su interior actúa como un motor que jamás se desgasta, incluso cuando parece que lo ha dado todo. Escorpio puede hundirse en la profundidad de sus emociones, pero siempre conserva un impulso subterráneo que lo impulsa hacia la superficie con una determinación casi sobrenatural. Este impulso no es berrinche ni orgullo, sino una inclinación instintiva hacia la supervivencia emocional. De allí nace su resiliencia legendaria, esa capacidad de reconstruirse después de tormentas devastadoras. No vuelve igual, vuelve más consciente, más selectivo, más sabio. Cada renacimiento lo hace más raro aún, porque su evolución no sigue la lógica lineal del resto, sino un movimiento espiralado que lo lleva cada vez más adentro de su esencia y, al mismo tiempo, cada vez más alto. Escorpio también posee una sensibilidad extraordinaria hacia los pactos invisibles. Puede percibir cuando un vínculo merece ser honrado hasta el final y cuando ha llegado el momento sagrado de soltarlo. Cuando se compromete, su compromiso es total, cuando desvincula su energía, lo hace con la misma determinación. Esta dualidad desconcierta a quienes no entienden que su fidelidad no depende de normas externas, sino de resonancias internas que se alinean o se apagan como estrellas. Para él, un lazo auténtico es indestructible, pero un lazo vacío es un obstáculo para el crecimiento. Esta manera tan contundente de relacionarse lo vuelve extraño para quienes prefieren mantenerse en la tibieza de lo intermedio. En su interior habita además una profunda memoria emocional que no olvida experiencias clave, no por rencor, sino porque cada vivencia queda registrada como un fragmento de su evolución. Esta memoria actúa como un archivo interno que lo protege de caer en errores repetidos y le permite anticipar situaciones desde la raíz. El mundo ve esto como desconfianza, pero en realidad es sabiduría ancestral, la capacidad de recordar incluso aquello que no vivió pero que su intuición reconoce como peligro o como oportunidad. La rareza de Escorpio no es otra cosa que la manifestación de una energía que ha nacido para revelar, transformar y trascender. Su presencia altera destinos, despierta fuerzas dormidas y obliga a quienes lo rodean a mirar más hondo. Su camino nunca ha sido el de lo fácil, sino el de lo significativo. Y en esa profundidad que otros consideran exceso, reside una grandeza que solo los espíritus preparados pueden comprender. La rareza de Escorpio se expande aún más cuando se contempla la intensidad con la que percibe los movimientos invisibles del alma humana. Su percepción emocional no se limita a lo inmediato, sino que funciona como una corriente profunda que detecta las raíces de un sentimiento incluso antes de que se exprese en palabras o gestos. Esta facultad lo convierte en un intérprete silencioso de emociones ajenas, alguien capaz de descifrar la vibración oculta detrás de una mirada, de una pausa o de un suspiro. En esa lectura invisible se despliega una sensibilidad que no busca invadir, sino comprender, una sensibilidad que muchos confunden con frialdad porque no se muestra de manera ostentosa, pero que en realidad late con una intensidad inmensa, casi sagrada. La rareza también se afianza en su forma de relacionarse con su propia oscuridad interior. Escorpio no teme explorar territorios internos que otros prefieren ignorar para no remover recuerdos incómodos. En esa exploración encuentra respuestas que se convierten en guías silenciosas para su evolución. No se asusta de lo que descubre en esos abismos personales porque entiende que la auténtica transformación nace del reconocimiento profundo de cada sombra. Esa valentía espiritual le otorga una visión poco común sobre la naturaleza humana, y esa visión lo vuelve extraño para quienes solo quieren mirar lo que brilla. En su mundo interior, la oscuridad no es un enemigo, sino un reino fértil donde se gestan renacimientos que lo fortalecen como pocos pueden imaginar. La relación con su pasado también aporta a esa singularidad.
Escorpio carga con una memoria emocional que no se diluye con el tiempo. Esa memoria no lo condena a revivir dolores, sino que se convierte en un mapa que le muestra dónde nacieron sus cicatrices, cuáles fueron los momentos decisivos que moldearon su carácter y qué aprendizajes quedaron grabados en su esencia. Este mapa interno le permite tomar decisiones con un nivel de madurez que sorprende incluso a quienes creen conocerlo bien. En cada elección, hay una voz antigua que lo guía, una voz que parece provenir de mucho antes de esta vida, como si su alma hubiera recorrido múltiples existencias y trajera consigo un instinto preternatural para reconocer patrones, peligros y oportunidades. Su capacidad de guardar secretos y proteger confidencias ajenas es otra pieza de su rareza. No lo hace para ejercer poder, sino porque entiende que la vulnerabilidad compartida es un tesoro que no debe exponerse a la luz sin necesidad. Quienes se cruzan con Escorpio descubren que pueden confiarle lo que no se atreven a decir en voz alta, y esa confianza no se pierde, incluso si el camino se separa. Esta lealtad silenciosa se convierte en un refugio para muchos, pero también lo envuelve en un aura enigmática para quienes no saben qué mundos internos resguarda. Esa habilidad para ser guardián de verdades ajenas lo conecta con el arquetipo del protector que vigila desde la sombra, el que sostiene estructuras emocionales invisibles para que otros no se derrumben. La manera en que enfrenta la soledad también lo diferencia del resto. Mientras otros luchan contra el silencio interior, Escorpio lo acoge como un aliado. En la soledad encuentra claridad, recupera energía, desmenuza experiencias y afina su intuición. Esa capacidad de fortalecerse en silencio provoca admiración y desconcierto a la vez, porque no depende del ruido externo para sentirse vivo. Su energía se alimenta de procesos internos que lo renuevan desde la raíz, convirtiéndolo en un ser que puede caminar largas etapas en su propio mundo sin perder el rumbo. Esta independencia emocional, aunque a veces incomprendida, es parte esencial de su poder. La rareza de Escorpio se intensifica también en la forma en que vive el deseo, un deseo que no se limita a lo carnal o lo emocional, sino que abarca la ambición espiritual de comprender lo esencial. Su deseo no se conforma con experiencias superficiales, aspira a llegar al núcleo de cualquier conexión, de cualquier propósito, de cualquier misión. En esta intensidad radica parte de su magnetismo, porque donde otros buscan distracción, Escorpio busca profundidad. Su deseo es una llama interna que ilumina su camino y que le exige autenticidad absoluta en cada paso. Esta búsqueda lo aparta de quienes se mueven por intereses fugaces, pero lo conecta con almas capaces de sostener su ritmo. Su energía se despliega además en la capacidad de percibir ciclos de final y renacimiento en su entorno. Escorpio siente cuando algo está destinado a morir simbólicamente para que algo nuevo emerja. Este instinto lo hace actuar con precisión en situaciones críticas, porque reconoce cuando es momento de cortar, cuando es momento de insistir y cuando es momento de soltar. Esta visión cíclica de la vida lo convierte en un estratega nato, alguien que no teme perder lo que ya cumplió su función y que sabe esperar lo que todavía está gestándose en el silencio del universo. Incluso su relación con el poder es distinta. Escorpio no persigue el poder por vanidad, sino porque sabe que el poder, cuando se maneja con conciencia, es una herramienta para proteger, transformar y reconstruir. Su fuerza interior no nace del dominio sobre otros, sino del dominio sobre sí mismo. Esa autodisciplina espiritual lo hace invencible ante manipulaciones externas y le permite avanzar en caminos donde otros se pierden, porque su brújula no depende de aprobaciones ajenas. En ese dominio interior se encuentra una de las fuentes más profundas de su rara grandeza. Escorpio es raro porque está hecho de una mezcla que el resto del zodiaco no puede replicar: oscuridad fértil, pasión silenciosa, memoria ancestral, intuición afilada, deseo que trasciende lo humano, resiliencia que roza lo mítico y un espíritu que se rehace tantas veces como sea necesario para seguir avanzando hacia su destino. En cada una de estas capas se revela la verdadera esencia de su rareza, un alma forjada para transformar todo lo que toca y para elevarse incluso cuando parece que el mundo se derrumba.